Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al quinto curso de formación multidisciplinar de diabetes para adultos, tipo 1, tipo 2 y familiares. Mi nombre es Fran Darias, soy el gerente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Es un placer estar aquí con todos ustedes y sobre todo, pues bueno, decirles que este curso, este evento, que es la quinta edición, es todo un reto para la Asociación de Diabetes de Tenerife, ya que es la primera vez que hacemos un evento de este tipo de manera totalmente telemática. Las ediciones anteriores eran presencial, pero por las circunstancias actuales que todos conocen, nos hemos animado a hacerla de esta manera. Ya que se han puesto las herramientas para poder hacerlo de esta forma, hemos querido abrir este curso no solo a los usuarios de nuestra asociación o de la isla de Tenerife, sino abrirla a todas las personas que quieran, residan donde residan. Y eso es lo que ha ocasionado que hemos tenido inscripciones de muchas personas, en el cual nos sentimos felices y contentos, inscripciones de muchas personas que residen fuera de las Islas Canarias, de prácticamente casi todas las comunidades autónomas. Algo que tenemos que agradecer a la Federación Española de Diabetes, FEDE, que fue quien nos difundió este evento a través de los correos internos de las federaciones autonómicas. Así que para nosotros felices de haber superado la cifra de más de 200 alumnos entre el grupo de tipo 1 y el grupo de tipo 2. Y bueno, hoy sobre todo es un deseo para nosotros intentar contribuir a que las personas con diabetes, en este caso las de hoy, las de tipo 2, tengan más conocimientos sobre su patología o sobre la patología de su familiar, si les apunta a un familiar, y sobre todo que aprendan conceptos nuevos que a lo mejor no los tenían, que tengan estrategias nuevas para afrontar esta enfermedad, que sabemos que es una enfermedad que puede provocar pues importantes repercusiones si no se lleva de manera adecuada, pero que la noticia buena es que tiene un tratamiento, como ya explicará la ponente de hoy, que es efectivo y que puede hacer que las personas vivan con una calidad de vida aceptable. Nuestro deseo es cumplir las expectativas de todos ustedes. Hemos pasado unos cuestionarios donde hemos visto un poco las inquietudes, lo que esperaban de este curso. Intentaremos dar respuesta durante estas semanas que vienen y aparte de hoy que empieza a todas las dudas que tengan ustedes con un equipo enorme, un equipo de especialistas en diabetes, desde endocrinólogos que van a tener hoy, enfermeras educadoras en diabetes, una psicóloga sanitaria, una trabajadora social, odontólogos y podólogos. Son los profesionales que van a intentar pues transmitir sus conocimientos a todos ustedes. Queremos agradecer a los patrocinadores de este evento, que es por un lado el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, perteneciente a la entidad Cabildo Insular de Tenerife, y al Servicio Canario de Salud. Gracias a estas entidades hemos podido hacer este curso y que sea totalmente gratuito para todo el que ha querido apuntarse. Y también queremos agradecer a la empresa que nos está dando soporte para tener hoy este evento en las pantallas, que es Atlántico Hoy. Y nada más, ya les voy a pasar a la presentación de la ponente de hoy. La doctora Águeda Caballero Figueroa, que es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna desde el año 1991, hizo la especialidad en Endocrinología y Nutrición en el Hospital Sant Pau de Barcelona. Es la actual jefa de servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias y, entre otras funciones, pertenece al grupo de trabajo relacionado con alimentación y ejercicio físico de la Sociedad Española de Diabetes. Pues nada más, espero que les sea de utilidad y puedan aprovechar la ponencia de la doctora Caballero y recordarles que el día de hoy está dividido en dos partes. Por un lado, la doctora hablará una ponencia de aproximadamente 30 minutos. Tendrán la posibilidad ustedes, a través del WhatsApp que les pasaremos a lo largo de la ponencia, de hacer las preguntas que quieran para que las conteste la doctora. Habrá un descanso de 10 minutos y volveremos otra vez otros 30 minutos, la segunda parte de la ponencia, con otros 10 minutos para resolver dudas. Nada más, doy paso a la doctora Águeda. Cuando quiera, Águeda. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias también a la Asociación de Diabéticos de Tenerife por contar conmigo para esta jornada tan interesante y espero que también sea de vuestro interés pues todo lo que hablemos esta tarde. Yo me voy a centrar en lo que he titulado la charla Herramientas en el tratamiento de la diabetes tipo 2, considerando la diabetes como una cuestión que vamos a intentar resolver de la mejor forma posible y nos vamos a centrar, como ya verán, en dos tipos de herramientas.
Cuando hablamos de herramientas, pues lo que tenemos seguro es un problema que resolver. Las herramientas que utilicemos en líneas generales podemos decir que va a depender de cuánto de grande, de grave, de difícil sea el problema, de qué herramientas tenemos, de cuántas necesitamos y también de cómo las vamos a usar. Vamos a hablar de diabetes tipo 2. Para hablar de herramientas en el tratamiento de la diabetes tipo 2 tendremos que empezar viendo qué es lo que sucede en la diabetes tipo 2. Yo en esta diapositiva he intentado resumir que fundamentalmente todos lo sabemos, nos encontramos con que el azúcar se eleva en sangre. Aquí es donde está el problema. Y sin embargo vemos que las causas pueden ser un poquito variadas, por decirlo de alguna forma. De una parte nos encontramos con que sí, el páncreas parece que produce menos insulina, pero esto no pasa siempre. Muchas veces lo que pasa, como ven aquí a la derecha, es que la insulina que aún tiene el paciente no es capaz de actuar bien. ¿En dónde? A nivel del tejido graso y del músculo, y eso es lo que se denomina resistencia a la insulina. Y también nos encontramos a nivel del hígado, como ven a la izquierda, en lo que se llama, digamos, de una forma un poquito más científica, que está aumentada la producción hepática de glucosa. Y es más, les añado un detalle que ustedes me van a dar razón, nocturna. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces los pacientes relatan lo que ahí está escrito a la izquierda. Tengo el azúcar más alto por la mañana. Digamos que esto resumiría un poco el problema y los atajos por donde podemos ir. Es decir, para resumir, en la diabetes tipo 2, muchas veces nos encontramos con una acción insuficiente de la insulina que aún tiene el paciente en los tejidos periféricos, dijimos la grasa y el músculo, eso se llama resistencia a la insulina, aunque la producción sea correcta. Lo que también es verdad que normalmente cuando la diabetes va progresando con el tiempo, el páncreas, verdad que también lo habrán oído, se va agotando, va produciendo menos insulina, y a este primer problema de la resistencia se añadirá este segundo, que es otra cuestión a resolver. Por lo tanto, tenemos el problema, aumento del azúcar en la sangre. ¿Qué herramientas contamos, no? Aquí vemos aquí a la derecha aquí este señor con su caja de herramientas. Pues mira, la primera herramienta es el paciente, es el que he colocado en el centro. Sin él, es obvio, es el que tiene el problema, pues no podemos resolver nada. A la izquierda, ¿qué tenemos como apoyo fundamental? El equipo que asesora al paciente. Está el médico, está la enfermera, muchas veces hay otros profesionales, podología, psicología, etc. Sin ellos también es complicado, ¿verdad?, llevar adelante. Y a la derecha ya tenemos pues otro conglomerado con que nos hacemos los controles, la insulina, las medicinas, el ejercicio, etc. Es decir, es fundamental ver que el tratamiento de la diabetes se basa en estos 4 pilares. En los 4 pilares, ¿y por qué decimos en los 4 pilares? Porque aunque hagamos muy bien uno, si no hacemos bien el otro, las cosas no van a ir bien. Estos serían cómo nos alimentamos, el ejercicio, la educación sanitaria en diabetes, fundamental, y los medicamentos que usemos. ¿Por qué decimos 4 pilares? Porque aunque pongamos una buena medicación, si el paciente al final o nadie le ha explicado o no hace bien su dieta o no practica todo el ejercicio o, por ejemplo, nadie le ha explicado nada acerca de la diabetes, por muy buena que sea la medicación, esto no va a funcionar. Como ya les anticipé, en la charla de hoy vamos a hablar sobre 2 pilares fundamentales. Por una parte, la medicación y el ejercicio. La primera parte versará sobre los medicamentos que usamos para la diabetes tipo 2 y en la segunda parte hablaremos del ejercicio. Yo lo he formalizado en forma de una serie de preguntas que creo que así igual nos lo puede hacer un poquito más fácil. ¿Qué medicamentos se usan para el tratamiento de la diabetes tipo 2? Bueno, lo primero de todo, cuando nos decidimos a usar esos medicamentos, hay que ver qué objetivos tenemos. ¿Qué objetivos tenemos? Pues normalizar o alcanzar el objetivo de control de los niveles de azúcar. Saben que esto, digamos, se concreta en el valor de la hemoglobina glicosilada. Hablamos de objetivo porque también sabemos que ese objetivo va a ser individual. Siempre tener en cuenta, como ya dijimos, que como pilar de tratamiento
alimentación, ejercicio y educación en diabetes, además de esa medicación. Por lo tanto, iniciamos la medicación y ustedes también habrán comprobado que su facultativo, el médico, les va añadiendo porque no se está consiguiendo el objetivo, bien en términos de las glucemias capilares que tenemos o porque vemos que ya la hemoglobina glicosilada no entra en el objetivo deseado. Veremos que cuando hablamos de qué medicación utilizar, va a depender de las características del paciente, es decir, no todos los pacientes necesitan el mismo tratamiento, el tratamiento es individual. ¿Cómo se decide qué medicación utilizar? Miren, en esta diapositiva, que ven que es de enero, de principios de este año, les he traído una propuesta de una sociedad científica. Normalmente a principios de año, casi todas las sociedades científicas pues sacan un cuadro similar a este. En este caso verán aquí a la derecha una sigla, esto es la Sociedad Española de Medicina Interna, ¿vale? Más o menos son todos, más o menos no, realmente son similares, también hay recomendaciones que vienen pues de Estados Unidos, del resto de Europa, etc. Esto es un poco para que ustedes vean cómo hacemos nosotros una vez que un paciente ven que lo primero es diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2, el primer cuadrito verde. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues mire, hacemos el diagnóstico, que la siguiente escala es modificación del estilo de vida, esto es explicarle al paciente lo que tiene, darle también nociones sobre la alimentación, ejercicio y poner medicación. Ahora veremos cuál. Y después ven que ahí hay unos cuadritos en color naranja que hablan de situaciones clínicas. Ya también las desglosaremos, pero eso sería, digamos, lo que hemos hablado de características del paciente, es decir, que después del primer escalón, que es la dieta, el ejercicio, educación sanitaria, y verán ahí que ponen metformina, ahora lo desglosaremos un poquito más, ven que el médico se va a inclinar en función de si el paciente tiene más edad, menos edad, tiempo de evolución, por toda la franja de abajo, por todas esas siglas que ven un poquito liadas, que eso vienen a ser todo el arsenal, las herramientas, los medicamentos que tenemos hoy en día para tratar la diabetes. Ya les anticipé que una vez que diagnosticamos al paciente, estos, digamos, indicaciones, algoritmos, decimos nosotros, ya nos dicen, bueno, modifique el estilo de vida. Esta palabra que es estilo de vida, insisto, es dieta y ejercicio. Y se dan cuenta que el primer escalón es la metformina. Muchos dirán, ah, pues sí que es verdad la metformina. Voy a decir además su nombre comercial porque la hay genérica y solo hay un nombre comercial, que es el Dianbem. Entonces, bueno, que sepan que esta es, según las diversas sociedades científicas a día de hoy, con toda la evidencia, todos los estudios, etcétera, que hay, sigue siendo la primera recomendación de tratamiento. Pero es bastante curioso que esta primera opción, la metformina, sin embargo, es muy antigua. En esta diapositiva, ven aquí a la izquierda, que ya desde el año 1922 ya empezó, bueno, ya se sintetizó por primera vez la metformina. Después se lanzaron otra serie de medicamentos, pero miren, si se van aquí a 1980, ven que ya se incorpora realmente la metformina como tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Más adelante en la charla hemos visto que afortunadamente en los últimos años han aparecido nuevos medicamentos, pero fíjense el detalle, la metformina viene a ser la primera línea. Eso sí, la usamos de primera línea y la dejamos a menos que esté contraindicada, es decir, que no se pueda usar por alguna característica del paciente. Por ejemplo, una muy frecuente que quizás hayan oído, cuando ya existe una insuficiencia renal con una entidad de un nivel X, que se mide pues, por el filtrado, digamos nosotros los médicos, a partir de ahí no está aconsejada. O bien cuando el paciente no la tolera. Cuando no la tolera, normalmente esos efectos vienen a ser diarrea, malestar en el abdomen. Seguramente alguno de ustedes la habrá probado y quizás la haya tenido que dejar de usar. Entonces, fíjense ustedes, otra curiosidad de este medicamento es que es la primera opción, hemos visto que es muy antigua, pero que a día de hoy todavía no se sabe bien cómo funciona y siguen saliendo estudios y evidencia acerca de mecanismos de acción que se les van añadiendo. Todo esto quizás lo insisto para que lo vean en el cuadro de por qué siempre insistimos como de entrada poner este medicamento, aunque es verdad que hay algunos pacientes, vamos a decirlo claro, por desgracia después no les sientan bien, porque es un medicamento que cuando va bien, va muy bien.
Como ya les anticipé, en los últimos años se han producido grandes avances en el diabetes, en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Han aparecido medicamentos nuevos, medicamentos además que tienen diferentes formas de actuar, y esto es interesante porque actúan de forma complementaria. Como quien dice, para luchar contra el problema de la diabetes, pues la unión hace la fuerza. Para nosotros, los médicos, pues mucho más fácil, porque cuantos más herramientas tengamos, más fácilmente podremos atajar el problema. Ya les anticipé que cuando hablamos de medicamentos, dependen de las características del paciente, ¿vale? Eso es lo que decíamos, situaciones clínicas, ¿verdad? Volvemos al cuadro previo. ¿Y qué situaciones clínicas son? Pues miren, cuando nosotros decidimos qué medicación poner, lo que vamos a hacer es una acción de elegir o evitar medicamentos, es decir, elegir en función de las características y evitar en función de las mismas. ¿Qué datos manejamos nosotros para elegir o evitar un tipo u otro de medicamento? Si el paciente tiene una enfermedad cardíaca, por ejemplo, si ha tenido un infarto, pues hay un grupo de ellos que son muy favorables porque han demostrado que disminuyen el riesgo cardiovascular. Si hay insuficiencia cardíaca, en este caso es para que evitemos algunos fármacos. Si hay insuficiencia renal, lo mismo. Aquí hay que evitar algunos fármacos cuando la insuficiencia renal ya tiene un cierto grado y nos va a hacer escoger otro tipo. La edad, sobre todo para las personas mayores. En las personas mayores conviene que el objetivo de glicosilada sea más laxo, ¿verdad? No hace falta que sea tan excelente, y también evitar hipoglucemia. En ese caso, escogeremos entre aquellos grupos de medicamentos que tienden menos a las hipoglucemias. Si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, lo mismo. Tenemos unos fármacos que nos van bastante bien porque, como ya veremos más adelante en la presentación, han demostrado que ayudan al paciente a perder algunos kilos. Del tiempo de evolución de la diabetes, pues lo que comentamos al principio, cuando la diabetes va evolucionando en tiempo, muchas veces lo que sucede es que ya el páncreas se va agotando, ya no tiene tanta insulina, o quizás aquello de la resistencia a la insulina ha quedado ya un poco más atrás, y en esos casos ya de largo tiempo de evolución, igual ya tenemos que tirar por la insulina. Y después, si el paciente tiene o no hipoglucemia. Dentro de los fármacos que tenemos, hay unos que son más proclives a presentar hipoglucemia y otros que en este aspecto, sin embargo, son bastante neutros. En esta diapositiva, que parece un poco complicada, aquí en la parte inferior estaría el problema principal, la glucemia, ¿verdad? Y arriba, en azul y en rojo, estarían indicados, digamos, los problemas o las causas que ya anticipamos en una diapositiva del comienzo acerca de qué motiva que ese azúcar no se controle. En medio, estos cuadritos que les he metido, estos nombres que ven aquí son nombres de fármacos. Es para ilustrarles lo que ya habíamos comentado, es decir, tenemos diversos fármacos, no todos actúan por la misma vía, podemos utilizarlos de forma complementaria, es decir, a la vez, para así atajar de forma más intensa, más eficaz el problema. ¿Cuántas familias de medicamentos hay para la diabetes tipo 2? Pues miren, aquí del 1 al 6 están por familias, les he puesto estos nombres así que quizás les parezca un poco más raro. Serían todos los medicamentos que existen con formato, digamos, de pastilla, vía oral, que decimos nosotros. Y en la parte de arriba, los dos grupos que hay que se pinchan, no solo la insulina, sino otros que tienen así un nombre también un poco peculiar, análogos de GLP-1. Pero para que ustedes se den cuenta, yo que llevo ya pues unos 25 años en esto de la diabetes, esto es lo que teníamos hace 25 años. La metformina, las sulfonilureas y la insulina. Es obvio que para el médico, si teníamos este problema, pues imagínate, si no te iba bien la metformina, ya solo tenías la sulfonilurea. En cambio, ahora que tenemos muchas más herramientas, pues si no te funciona una, baja por otra o incluso puedes ir añadiendo. Ya habíamos anticipado, ¿solo se pincha la insulina? Pues no, además de la insulina, ya más recientemente ha aparecido otra familia de medicamentos que se llaman análogos de GLP-1. Y muchos de ustedes seguramente que lo utilizan.
Y muchos de ustedes a lo mejor les parece o lo han calificado. Oye, pues me pongo insulina, pero no es insulina, es algo diferente. Efectivamente, es algo diferente. Y tan diferente, miren, es una hormona que en este caso, esta es la sigla, GLP-1, el nombre de la hormona, se produce en el intestino de forma natural. Esto fue, pues, como quien dice, un descubrimiento que hace. Unos laboratorios se dedican a fabricarla, por decirlo de alguna forma, y aquí en la derecha ven cómo esta hormona, el GLP-1, en diversas situaciones, incluido el páncreas, el hígado, el músculo, es capaz de actuar de forma beneficiosa en la diabetes tipo 2, de tal forma que podamos controlar los niveles de azúcar. ¿Para qué pacientes? Pues miren, para aquellos que no tienen un buen control y, un detalle importante, para aquellos que tienen obesidad, es decir, que tienen un índice de masa por encima de 30. Porque los estudios realizados con los análogos de GLP-1 han demostrado que favorecen o ayudan al paciente a perder peso. Estos serían nombres prácticamente yo creo que están todos los que están actualmente ya en el mercado. Los primeros serían los que salieron en verde, en que se pinchaban a diario, pero oigan, es que los adelantos son tremendos y vemos que los últimos 4 ya se pinchan una vez en semana, siempre en forma de pluma y con una gran comodidad. Esto sí que se dice que son avances. Esto sería otro cuadrito similar al que vimos antes, de aquel de la Sociedad Española de Medicina Interna, en el que nos indican cómo hacer con el tratamiento. Ya habíamos dicho que pudiera ser que empezásemos con un fármaco y, oye, ese no nos va, pasamos a otro, pero que ustedes dirán, bueno, es que yo llevo unas cuantas. Pues sí, es que hay combinaciones de 2 fármacos, de 3 fármacos y ya al final diríamos estrategias más complejas que usan la insulina. ¿Y por qué? Me preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué es que cada vez me van añadiendo más fármacos? Miren, la diabetes tipo 2, para la que vemos que existen, al menos en medicamentos, unas cuantas herramientas, es una enfermedad progresiva. Este dibujito que les pongo ahí es una representación esquemática del páncreas y es para representar que lo que le va sucediendo al páncreas con el tiempo, que eso se los habrán explicado, ¿verdad? Tiene aspecto como de esponjita, es que cada vez esa esponjita se va a exprimido más y digamos que cada vez le queda menos insulina y funciona menos. Entonces tenemos que ir añadiendo herramientas, es decir, si al principio nos iba bien con una sola pastilla, cuando a lo mejor pasa X tiempo, la glicosilada ya no va bien, nuestro médico nos dice, ahora le vamos a añadir esto y ustedes dirán, ay, pero me tienen que poner más. Bueno, todo aquello que sea necesario con tal de tener un buen control de hemoglobina glicosilada. Vamos a seguir con las preguntas. ¿El tratamiento de la diabetes tipo 2 siempre empieza por insulina? Pues no, categóricamente no. Ya hemos visto ahí en el cuadrito que nos decía cómo teníamos que hacer el tratamiento. Pues no, no parece que sea siempre así, aunque es verdad que muchas personas cuando oyen diabetes siempre creen que va aparejado necesariamente a la palabra insulina. ¿Cuándo usamos la insulina en el tratamiento de la diabetes? Bueno, en la diabetes tipo 1 siempre. La diabetes tipo 1 es un proceso diferente, aunque se llame diabetes, en el que aquí sí que el páncreas no produce insulina. En este caso, tenemos que utilizar insulina. También puede suceder que la tengamos que usar en aquellos pacientes que tengan una diabetes en el que el problema radica en el que el páncreas está, como quien dice, estropeado, pero no necesariamente es una diabetes tipo 2. Por ejemplo, un paciente que ha tenido pancreatitis crónicas de repetición. Entonces, ese paciente, ese páncreas no produce insulina, habrá que utilizar insulina. Por ejemplo, también en aquellas señoras que tengan una diabetes del embarazo. El primer paso es dieta y ejercicio y después resulta que en el embarazo no podemos utilizar pastillas. Entonces, cuando con estas dos, dieta y ejercicio, no se controla, necesariamente tenemos que ir a la insulina. También hay situaciones como cuando un paciente está en tratamiento con cortisona. Esto eleva muchísimo los niveles de azúcar y es bastante difícil de controlar solo con pastillas. Muchos de estos pacientes, muchas veces de forma transitoria, necesitan utilizar insulina. Y también la vamos a tener que utilizar en la diabetes tipo 2.
¿Cuándo? Pues cuando ya, fracaso lo he llamado yo, ya no funcionan aquellos tratamientos diferentes a la insulina. Es decir, la hemoglobina glicosilada hemos intentado todo, pero resulta que ya está fuera totalmente de objetivo y se nos han acabado ya pues todos aquellos recursos, todas aquellas herramientas diferentes a la insulina. O cuando no se pueden usar medicaciones diferentes a la insulina por las enfermedades del paciente, por aquello que llamábamos las características del paciente. Por ejemplo, esto sobre todo pasaba antes, porque ahora ya tenemos otros fármacos con la insuficiencia renal avanzada. Dijimos que de forma transitoria en el embarazo y también en situaciones agudas. Una situación aguda puede ser que el paciente se presente con un azúcar muy elevado. En ese caso, lo más probable es que solo podamos resolver el problema con insulina, o en otras situaciones también agudas que llamamos, el paciente está con un infarto o tiene un cuadro febril y el azúcar se nos ha disparado y no hay forma de controlarlo, viene al hospital porque ha tenido un traumatismo grave o se va a someter a una cirugía mayor. También sucede que muchas veces al comienzo de la diabetes tenemos que usar insulina y todos dicen, bueno, pero es que no habíamos quedado en que eso no era así. Bueno, les explico cuándo. Imaginemos que un paciente debuta con diabetes con un cuadro, vamos a llamarlo, muy florido, decimos nosotros. Es decir, el azúcar está muy elevado, tiene mucha sed, orina mucho, ha perdido peso y además miramos la glicosilada y está muy elevada. O sin tener que ser al debut, el paciente está en una situación de un azúcar muy elevado, pues con lo mismo, con mucha sed, orinar mucho y pérdida de peso. En este caso nos encontramos con un azúcar muy elevado y es aquí que es como si dijésemos que prácticamente vamos a tener que usar solo insulina para poder bajar el azúcar, porque esa situación de azúcar tan elevado hace que la propia glucosa funcione como un tóxico. Es lo que nosotros llamamos glucotoxicidad. Y es que esa glucotoxicidad hace que el páncreas funcione menos, o sea, que produzca menos insulina, que sea menos efectiva. Y en este caso, como ya les he comentado, la insulina es el fármaco que mejor lucha contra esta situación de glucotoxicidad. Ahora bien, puede pasar y pasa que cuando mejora la glucemia y desaparece esta glucotoxicidad, podamos retirar la insulina. Y es que realmente la insulina es un tratamiento muy efectivo. En términos de glicosilada, como ven aquí en la flechita, es capaz de bajar hasta 1,5% los niveles de glicosilada. Entonces, dijimos también que el páncreas era una enfermedad progresiva y que sabíamos que con el tiempo va a producir menos insulina. Algún cuadro como el descrito, es decir, un paciente que iba bien con pastillas, con unas cuantas normalmente sucede eso, ya llevaba al menos 3, seguro, 3 clases, y se presenta con un azúcar muy alto, con mucha sed, orinar mucho y pérdida de peso, esto también nos puede hacer pensar con que el páncreas, digamos que ya sí que no tiene insulina. Hay que administrar la insulina al paciente a partir de ahora, es decir, como ya les pongo abajo, el páncreas no produce insulina, ya seguramente por muchas pastillas que le pongamos, probablemente no vayamos a resolver el problema. Normalmente se asocia, como ya les he dicho, diabetes a insulina, y la insulina pues se ha visto como algo como terrible, etc. Sin embargo, les voy a explicar que es un gran invento. Ya en el año 1921, dos señores, Banting y Best, fueron los que lograron la extracción pancreática de la insulina y les dieron un premio Nobel de Medicina en 1923 para que vean que esto es una cosa importante. En esta diapositiva se ve cuánto de importante. Este es un paciente, Leonard Thompson, en 1922, tenía 14 años, a la izquierda, con su madre. Tiene una diabetes tipo 1, ¿verdad? Que dijimos que en la diabetes tipo 1 solo podíamos utilizar insulina. Bueno, pues este niño estuvo antes de recibir insulina a punto de morir en varias ocasiones y miren a la derecha, pues qué repuesto estaba él una vez que se le administró insulina. Es un gran invento, como ya les he dicho, y a partir de esa etapa inicial en la que las insulinas pues, se extraían de animales, del cerdo, etcétera, pues ha comenzado una gran carrera siempre en pos de conseguir mejores insulinas. De hecho, las insulinas han ido mejorando y cada vez
intentan parecerse más a la insulina propia. Por lo tanto, ¿cuándo usamos la insulina como tratamiento de la diabetes tipo 2? Pues ya hemos visto que si hay un mal control, es decir, si vemos que la glicosilada se nos dispara a pesar del uso de las otras herramientas, medicación diferente a la insulina, y esto, como ya les anticipé, muchas veces va asociado a lo que nosotros llamamos el fracaso de la triple terapia, es decir, cuando nosotros vemos que ya estamos usando 3 clases de medicamentos para resolver el problema y que ya la cosa no funciona, es que probablemente se dan las circunstancias que ya les expliqué y necesitamos utilizar insulina. Ahora, mucho cuidado porque claro, muchas veces el médico nos encontramos con que el azúcar no va bien, pero a lo mejor resulta que no está el fracaso, porque el paciente a lo mejor no nos lo explica bien, no hace bien la dieta o no se toma bien el tratamiento. Entonces, bueno, es importante quizás ser sinceros porque igual nos encontramos en otro momento y no hace falta adelantarnos a la insulina. Una vez que hemos decidido que ya hace falta insulina, importante, la insulina, como vemos, es un tratamiento sustitutivo, es decir, es unas hormonas que se producen en el páncreas y que, por las circunstancias descritas, ya no existe en ese paciente y la intentamos suplir, es inyectable, ese defecto de producción. Lo ideal, pues sería poder imitar la producción normal de insulina por el páncreas. ¿Cuál es la producción normal de insulina por el páncreas? Pues miren, aquí ven esta rayita basal recta, es digamos la producción que siempre tenemos cualquier individuo de insulina, ¿vale? Y las otras curvitas que ven asociadas a desayuno, almuerzo y cena, esto viene a ser la producción que hace el páncreas cuando el individuo come, ¿vale? Esto es lo que intentamos suplir cuando decidimos poner un tratamiento con insulina. La insulina de la línea recta, la basal, la suplimos con las insulinas basales, las que clásicamente se llamaban lentas, y las otras de las curvitas para las comidas las suplimos con las insulinas prandiales, que es lo que clásicamente llamábamos rápidas. ¿Se pueden combinar las pastillas y la insulina? Pues sí, muchos de ustedes quizás tengan este tipo de tratamiento. De hecho, se aconseja como paso inicial. Normalmente lo que se asocia es una insulina de las que llamamos basales. Esto, por supuesto, está mejor aceptado por parte del paciente, también desde un punto de vista psicológico, porque incluso la dosis viene a ser menor y también genera menos hipoglucemia. ¿Se pueden combinar la insulina y aquello que llamábamos que también se pinchaban análogos de GLP-1? Pues sí, también quizás algunos de ustedes lo tengan como tipo de tratamiento. Resumiendo la función de la insulina, nos vamos a quedar con el dibujo de la izquierda. Sabemos que todas las células necesitan combustible para funcionar, que ese combustible lo extraemos de nuestra alimentación, que al final hace que reduzcamos a azúcares, pero que esos azúcares han de entrar en la célula. Y como seguramente se los habrán explicado, la insulina es la llave que permite entrar esos azúcares a la célula. ¿Qué características tiene la insulina? Pues el inicio de acción, es decir, el tiempo entre que nos pinchamos y llega a la sangre y es capaz ya de reducir los niveles de glucosa en sangre. La acción máxima o el pico que llamamos decir, es decir, cuando tiene, esto sería aquí en la curva, cuando tiene su pico máximo. Y la duración, ¿cuánto dura? Las insulinas basales son las que en teoría deberían durar 24 horas y las insulinas rápidas en teoría han de cubrir el tiempo que transcurre entre que yo como, me sube la glucemia y esa glucemia es procesada por la célula. Esto volvería a ser la representación esquemática, ¿verdad? De lo que sucede cuando un páncreas pues, funciona normal, ¿verdad? Tenemos la línea aquí arriba en gris, que es la insulina, está en azulito, perdón, que siempre estamos produciendo, y estas de aquí serían la que producimos en cada comida. Seguramente habrán oído hablar de lo que llamamos terapia bolo-basal. Algunos pacientes llevan una dosis de insulina basal y una de rápida en cada comida. Y eso es lo que es, digamos, el tratamiento, como quien dice, más perfecto en la diabetes, porque intenta imitar lo que sucede en una persona cuyo páncreas sí funciona.
Estas serían las insulinas basales. La primera fue la NPH, no tenía una curva tan plana, tenía un pico y no duraba 24 horas, y ahora ya tenemos otras insulinas más recientes que serían las últimas tres de abajo. Estas serían las prandiales, las que llamábamos rápidas. El modelo inicial era la clásica rápida. Se han unido la Novorapid, la Humalog y la Pidra, que son muy similares en cuanto a las características, inicio, pico y duración. Y después ya más recientemente ha aparecido esta de aquí de FIAPS, que es como quien dice un poquito más rápida. Y también tenemos la opción de utilizar en mezclas. Estas tienen un amplio uso y en este caso intentamos también imitar ese patrón normal de producción de insulina, pero en este caso usamos insulinas que llevan una parte de rápida, por ejemplo la Novomis 30, un 30%, y el resto es lenta. Entonces las tenemos actualmente en el mercado en una proporción de 30, 50, 70, 25 y 50. Siempre estos números se refieren a la proporción de insulina rápida, por decirlo de alguna forma, que tiene este preparado. Normalmente esto se asocia a 2 o 3 pinchazos al día. Como conclusiones, hemos visto que la medicación es una parte importante del tratamiento de la diabetes, pero no es el único, que se han producido avances importantes tanto en el tratamiento con pastillas como con las diferentes clases de insulina, es decir, tenemos más herramientas y mejores, que es posible combinar varios tipos de medicamentos para así obtener el mejor beneficio, y que el tratamiento depende de las características del paciente, es decir, que es individual. Y ya, si quieren, podemos pasar a las preguntas. Bueno, pues sí, nos han llegado algunas preguntas por el WhatsApp. Vamos a ver, la verdad es que he estado siguiendo tu presentación, Águeda, y la verdad es que cómo ha mejorado tanto el tratamiento, la diversidad enorme que hay en el tratamiento de la diabetes tipo 2, en referencia a los años que estabas comentando, de hace 20 años aproximadamente. Y bueno, sobre algunas de estas cuestiones nos llegan a una pregunta, por ejemplo, nos dicen, ¿hasta qué tiempo después de comer puedo tomarme la metformina o solo debo tomarla antes de comer? Hombre, nosotros como indicación general siempre sugerimos antes de comer. Otra cosa es que un paciente se olvide. Bueno, pues es mejor tomársela que no tomársela, y te la puedes tomar, pues sí, aunque hayas comido. Pero lo mejor de este tipo de medicación en general es antes de comer. Muy bien. José Adolfo nos pregunta que toma Januvia 50 miligramos, que es intolerante a los GLP-1. ¿En qué grupo se clasificaría la sitagliptina? La sitagliptina es un inhibidor de DPP4. Muy bien. Es un buen grupo de fármacos, neutro en cuanto a hipoglucemias y ganancia de peso. Se ha extendido mucho su uso y también está indicado, por ejemplo, en pacientes de edad avanzada por estas características. Perfecto. Otra pregunta que tenemos por aquí, si tienes controlada tu diabetes tipo 2, pero tienes obesidad alta, nos pone, ¿el tratamiento adecuado es solo con metformina o sería conveniente también los GLP-1? Los análogos de GLP-1 tienen una indicación clara en pacientes con obesidad asociados a la metformina, es decir, si está muy bien controlado, no sabemos el nivel de glicosilada, ¿verdad? Pero es digamos, una opción muy interesante, porque los estudios lo que han demostrado es que ayudan a perder peso, que es uno de los problemas que tenemos en gran cantidad de pacientes con diabetes tipo 2. El índice de masa tiene que estar por encima de 30, ¿vale? Tiene que haber mal control y intolerancia a la metformina, o que no se controle, porque es verdad que algunos de ellos también llevan visado, y esto las autoridades sanitarias pues nos lo van a pedir, ¿vale? Muy bien. Otra pregunta, si usas insulina durante un tiempo porque hay que ponerse cortisona, ¿se puede dejar la insulina al acabar este tratamiento? Bueno, siempre bajo supervisión médica, pero no es infrecuente que incluso algunos pacientes que, por ejemplo, hacen un tratamiento, por ejemplo, agudo durante un tiempo, que después sabemos que se va a suspender con casi total seguridad, que necesitan insulina en ese momento
Pues porque, como saben, cuando se administra cortisona los niveles se elevan de forma brutal y después, si antes con otro tipo de medicación, con pastillas iban bien, pues es posible que sí, que se vuelva atrás, en líneas generales. Muy bien. Y bueno, Rafaela nos pregunta si es bueno tomar vitamina C, zinc y cromo. Supongo que como suplemento. Bueno, los suplementos hoy en día en esta parte, digamos, del mundo, donde estamos bien nutridos y demás, de forma rutinaria no se recomiendan, se recomiendan en embarazadas, también en pacientes desnutridos, que es otro tema, ¿verdad? Entonces, incluido tomar vitaminas, pues tampoco es que sea una gran recomendación para la población general, insisto, en esta parte del mundo, ¿vale? Muy bien. Y ya la última pregunta es que si considera necesarios los visados de algunos medicamentos de tipo 2. Bueno, para nosotros es un cierto hándicap, es decir, nosotros no participamos en que hayan o no hayan visado. El visado lo que, digamos, intenta desde la sanidad pública es controlar el gasto, ¿verdad? Entonces ellos pues hacen su papel, nosotros el nuestro. Esto significa que no es tan fácil la prescripción, es como poner una especie de cortapisa, de tal forma que esos medicamentos, porque claro, una cosa que no he dicho es que son medicamentos nuevos, pero que también tienen un precio ciertamente elevado, pues por ejemplo comparado con la metformina. Entonces lo que sucede es que la administración pues decide poner unas cortapisas, unos visados, de tal forma que tienen que estar bien indicados como este de los análogos de GLP-1 para que el gasto pues no se dispare. Bien, y ya te pasamos la última pregunta porque ya estamos creo que por encima del tiempo de esta primera parte. Si la insulina es la llave para que la célula queme la glucosa, cómo actúa el ejercicio físico para descender los niveles de glucosa si la insulina no es capaz de actuar correctamente? ¿O no tiene nada que ver? Dicho de otra manera, el ejercicio físico, ¿cómo es capaz de hacer más efectiva la insulina en una persona con diabetes tipo 2? Bueno, lo veremos ahora en la siguiente charla, pero ya me anticipo, lo que hace es que aumenta la sensibilidad a la insulina, es decir, favorece su acción, Ya. ¿vale? Perfecto, pues Águeda, no hay nada más ya para esta primera sesión. Reemplazamos a todos dentro de 10 minutos y ya damos la salida a esta segunda parte de tu ponencia, que va a ser sobre, como has comentado, el ejercicio físico y no sé si hay alguna cuestión más. Pues nada, lo dejamos aquí y volvemos en 10 minutitos.
Bueno, vamos a continuar con la sesión de hoy para el grupo de tipo 2 con la doctora Águeda Caballero, médico endocrinóloga del Hospital Universitario de Canarias. Solo recordarles que tenemos un hashtag que pueden seguir, que pueden ver en la parte superior derecha de la pantalla para si quieren pues comentar cualquier cosa en Twitter sobre esta ponencia de hoy de la doctora Caballero y también comentarles sobre las preguntas que van a dirigirnos al WhatsApp, que si es posible se puedan adaptar a la ponencia que está haciendo la doctora. A lo largo del curso tendrán la oportunidad también de realizar lo mismo con el resto de ponentes y así podemos clasificarlas de mejor manera. Bueno, pues sin más dilación les dejo con la segunda parte de la ponencia de la doctora Caballero. Buenas tardes otra vez. Pues nada, vámonos ya a por la segunda parte. Es otra herramienta, el ejercicio, ya se había anticipado en la última pregunta. Bueno, ya habíamos dicho que el ejercicio era uno de los pilares fundamentales junto con la alimentación, los medicamentos, los fármacos y la educación sanitaria. Volvemos a insistir, si alguno de ellos no va bien, es posible que las cosas no vayan tan bien como quisiéramos usando estas herramientas. ¿Qué beneficios aporta el ejercicio a la persona con diabetes? Pues ayuda a mantenerse ágil físicamente, eso viene bien para todo el mundo como población general. Y también otra cosa importante, está demostrado que el ejercicio es capaz de mejorar el bienestar mental, disminuye la ansiedad, el estrés y el sueño. Esto también viene bien en general, tener diabetes y en los tiempos que actualmente pues, circulan. Otros beneficios, pues es claro, ayuda a mejorar el control de las diabetes. Se sabe que los ejercicios supervisados incluso pueden reducir la necesidad de medicación oral, eso alguno de estos lo habrá visto, alguno de ustedes, y la insulina. Y ya lo habíamos anticipado, mejora la sensibilidad a la insulina, es decir, así como en la otra charla habíamos dicho que uno de los defectos que acontecía en la diabetes era lo que se denomina resistencia a la insulina, es decir, la propia insulina no actuaba bien, aquí nos encontramos con lo contrario, el ejercicio mejora la sensibilidad, hace que la insulina, la propia, incluso la que nos pinchemos, actúe mucho mejor. Por eso, como quien dice, es un gran talismán que puede mantener la diabetes tipo 2 bajo control. Otro de los beneficios es que ayuda a mantener o perder el peso. Digamos que este es un problema que está asociado a la diabetes tipo 2 en un gran número de pacientes. Cuando se dan ambas circunstancias, vuelve a salir el tema de la resistencia a la insulina, es decir, los pacientes con sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2 es más difícil que los fármacos actúen y al contrario, si hacemos ejercicio, perdemos peso, estamos facilitando su acción. También, como el resto de la población general, previene la pérdida de masa ósea, la osteoporosis, y también nos puede ayudar a controlar, digamos, otras enfermedades cardiovasculares frecuentemente asociadas a la diabetes, como tener un infarto, o haber tenido un infarto o ser hipertenso. La práctica del ejercicio hace que, por ejemplo, las personas hipertensas a veces necesitan menos medicación para controlar sus niveles. Y también de forma general, por la práctica del ejercicio y por el control del peso se ha visto que tiene efectos preventivos sobre la aparición de cáncer, por ejemplo, del de mama y de colon. Riesgos del ejercicio. Bueno, el ejercicio hemos visto que tiene ahí su papel, un papel muy importante como tratamiento integral de las diabetes, pero también hay que considerar los posibles riesgos que pudieran surgir para evitarlo y, si se producen, solucionarlo. Entonces, para evitar esos riesgos o para minimizarlos, controlar otros factores que influyen en la glucemia. Por una parte está el ejercicio, pero habrá que ver qué hemos comido, qué medicamentos tenemos y adaptarlos a esa actividad física que queremos realizar. Con ello lo que vamos a intentar es minimizar el riesgo de descompensaciones, bien por arriba, que se nos suba el azúcar, o lo más frecuente, que se nos baje el azúcar, una hipoglucemia. Por lo tanto, hemos visto que tiene un papel beneficioso, pero también unos riesgos. Y de forma general, como normas generales, vamos a aconsejar el uso de un calzado adecuado,
El cuidado de los pies. Ya en líneas generales, ¿verdad? Los pacientes con diabetes, cuando hablamos de educación sanitaria, se les da unas recomendaciones acerca del cuidado, podríamos decir, exquisito de los pies. En estos casos y con la práctica de ejercicio, mucho más, porque puede ser que con la práctica de ejercicio se incremente la posibilidad de rosadura, uso de calzado inadecuado, etc. Mantener una hidratación adecuada. Siempre que decidamos comenzar una actividad física, pues realizarlo, hacerlo con un incremento gradual y ver en qué horario lo vamos a realizar. En general, se aconseja que esta prescripción deba estar, digamos, filtrada por su médico, ¿vale? Sobre todo si el paciente, por ejemplo, tiene algún problema de corazón, eso es obvio, hay que consultarlo bien, o si nunca ha hecho ejercicio, ya tiene una cierta edad, hay otros factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo una hipertensión, pues quizás en este caso sea conveniente antes de empezar ese programa hacer un electro con su médico y comprobar que no existe ningún problema, o incluso en pacientes que tienen un gran sobrepeso, si no eran relativamente sedentarios o sedentarios y van a comenzar una actividad, mucho cuidado, pasar el filtro también de nuestro médico porque a lo mejor nos podemos lesionar una rodilla, por ejemplo. Precauciones que vamos a tomar. En este caso vamos a hablar de si el paciente tiene complicaciones crónicas. Todas las recomendaciones que doy son en líneas generales. Si el paciente tiene una neuropatía y sobre todo una retinopatía, evitar ejercicios intensos y de pesa. Estos son los que se denominan ejercicios de alto impacto. Porque lo que se ha visto es que en casos de retinopatía, que por ejemplo no esté controlada, pudiera ser más grave que beneficioso la práctica de este tipo de ejercicios, ¿vale? De alto impacto, intenso o de pesa. Si el paciente tiene una neuropatía periférica, cuando hablamos de neuropatía periférica, hablamos de aquellos pacientes que nos refieren que no tienen sensibilidad, que cuando los exploramos vemos que efectivamente no tienen sensibilidad en los dedos, en los pies. ¿Eso qué hace? Que el paciente sea más proclive a lesiones de las que ni siquiera se dé cuenta que se puedan perpetuar. En este caso, como una precaución, como una norma general, si tiene una polineuropatía, que es lo que así lo llamamos nosotros periférica, evitar ejercicios de pesas o, por ejemplo, correr, saltar, jugar al fútbol, pero durante mucho tiempo, porque, como les digo, puede ser que se haga pequeñas heridas en el pie que a lo mejor ni siquiera se da cuenta y por supuesto no le van a molestar porque no tiene sensibilidad y que eso pueda generar, pues, digamos, heridas mayores o incluso una úlcera. En líneas generales también se habla, sobre todo por la posibilidad de que aparezcan hipoglucemias, de practicar algunos deportes de riesgo, con traumatismos repetidos, boxeo, karate, la pesca submarina, aunque ya como norma general se sabe que es preferible ir acompañado, el paracaidismo, sobre todo esto se da en un contexto de riesgo de hipoglucemia y de que un paciente se encuentre solo y no pueda ser obviamente asistido. Otras precauciones, por ejemplo, miren, aquí en la derecha se ve la foto con una caminata. Pues eso es un ejercicio de larga duración, una gran excursión. Y eso lo que puede suceder es que baje mucho el azúcar si no reponemos o no tomamos hidratos de carbono de forma adecuada. Porque incluso la hipoglucemia puede aparecer horas después de haber acabado la excursión, ¿vale? Entonces, en este caso, tener esa precaución que la desglosaremos un poquito más adelante. ¿Cuándo existe riesgo de hipoglucemia? En general, el amplio grupo de pastillas que les describí no suelen ir asociados a hipoglucemias porque tienen un efecto neutro en este sentido. Sí que lo tienen en referencia a las pastillas dos grupos que se llaman las sulfonilureas, que eran un poquito antiguas, y otras un poquito más recientes, pero ya con un cierto año, que son las clinidas. Estas tienen un riesgo, aunque sigue siendo bajo, y sobre todo se dan o en ejercicios de alta intensidad o de larga duración. Y desde luego donde sí que es posible que se presenten hipoglucemias con la práctica de ejercicio es con el uso de la insulina, aquellos pacientes que están en tratamiento con insulina. Esto va a implicar tomar suplementos y o modificar las dosis de insulina en función del horario del ejercicio. Como norma general también diremos cuando vamos a hacer ejercicio,
o por lo menos cuando estamos empezando un programa de entrenamiento y no sabemos por dónde nos van a salir las cosas, pues revisar la glucemia capilar, antes, durante y después del ejercicio, hasta que un poco nos vayamos conociendo si lo hacemos de forma regular, X día, y mantenemos el resto de los factores de forma regular, sea la dieta, la medicación, igual ya nos vamos conociendo, pero por lo menos de entrada, antes, durante y después. En pacientes con tratamiento con insulina, aquí ya dijimos que el riesgo de hipoglucemia sí que está muy presente. ¿Se acuerdan que les comenté que a ver en qué horario lo hacíamos? Pues miren, una medida es evitar el ejercicio en el momento del pico máximo de acción de la insulina, porque es que ahí es donde más insulina circula por nuestro torrente sanguíneo y es donde más posibilidades tenemos de que nos baje el azúcar, sobre todo si no hacemos nada más. Si hacemos una glucemia antes de hacer el ejercicio y vemos que está por debajo de 100, antes de empezar a hacerlo y sabiendo que es posible que nos baje, mejor es tomar un suplemento. Si la tenemos entre 100 y 250, bueno, pues ahí no hace falta tomar ningún suplemento. Si ya está un poco más alta, 250 y 300, aquí habría que ver si tenemos cetonuria y si es positiva, esperar. Y sobre todo, si la glucemia está muy alta, más de 300, es mejor no hacer ejercicio, porque en estos casos el ejercicio es posible que no nos ayude a bajar la glucemia, sino que incluso la suba mucho más. Y es que, por ejemplo, aquellos ejercicios de corta duración y de gran intensidad pueden provocar hiperglucemia, porque es un ejercicio, digamos, como pone ahí, que genera una especie en nuestro cuerpo de estrés. El estrés lo que hace es que de forma natural nuestro cuerpo produce una serie de hormonas que son, como quien dice, enemigas de la insulina. Y ese tipo de ejercicio o en esas circunstancias puede hacer que si ya partíamos de una glucemia alta, nos suba aún más el azúcar. Como norma general, vamos a recomendar ejercicio aeróbico. Ahora veremos cuál es el aeróbico. Y se recomienda de intensidad moderada 150 minutos, esto es a la semana, o bien si el ejercicio es más intenso, 75 minutos a la semana. Estos serían ejercicios aeróbicos, pues bailar, caminar, correr, la bicicleta, jugar al fútbol, al golf, ir a nadar, etc. ¿Cuál de ellos es el mejor? Pues yo siempre digo que el que más les guste, el que por sus horarios también les vaya mejor, porque si no es así, al final lo que sucede es que abandonamos la práctica del ejercicio físico. Desde mi punto de vista, pues todos valen, todos se pueden realizar dependiendo de las características del paciente, su nivel de entrenamiento, su edad, el entorno, su horario, actividad laboral, etc. Importante que les guste. Y también es recomendable añadir, porque así lo dicen los estudios, a esos ejercicios aeróbicos, ¿verdad? Por ejemplo, pues bailar, ejercicios de potencia, es decir, aquí hacemos algo con pesa. Eso se ha visto que también mejora la sensibilidad a la insulina. Esto lo haríamos 2 o 3 veces de semana con repeticiones de 8 o 10. Normalmente esto también se aconseja para evitar lesiones, pues que sea con una cierta supervisión. Y en diabetes lo mejor que podemos hacer, porque lo dicen los estudios, es usar los dos tipos, es decir, el ejercicio aeróbico y algo de anaeróbico, para traducirlo, algo de resistencia, musculación, pesa. Y también, sobre todo en personas mayores, se recomiendan al menos 2 o 3 veces en semana añadir ejercicios de flexibilidad y de equilibrio. ¿Cuántos días en semana vamos a hacer todo esto? Pues miren, resulta que esa mejora de la sensibilidad a la insulina dura 48 horas. Es decir, que podemos hacerlo 3 días en semana. Ahora veremos que no sean consecutivos para aprovechar ese efecto sobre la sensibilidad a la insulina. Pero ojo, si lo que queremos es perder peso, lo ideal es casi que hacerlo todos los días. Volvemos a repetir lo de la sensibilidad a la insulina. El efecto de hacer, por ejemplo, hoy una tanda de ejercicio, su efecto se va a mantener durante al menos 48 horas. Por eso, mejor es no hacerlo consecutivo, sino al menos dejar pasar 2 días y volver a hacer ejercicio. Pero ojo, que si lo queremos hacer todos los días, muchísimo mejor, sobre todo si queremos controlar el peso. ¿En cuánto tiempo estimamos la sesión? Pues puede ser entre 20 y 60 minutos. Y una cosa importante
que también la avalan los estudios científicos, es que se puede fraccionar en tandas de 10 minutos. Esto es muy interesante pues, para gente más ocupada y que siempre a lo mejor pone las excusas que no tengo tiempo, pues a lo mejor intentar también la actividad física, fraccionarla. ¿Cómo lo hacemos? Pues idealmente hacemos un calentamiento previo, unos estiramientos, desarrollamos la actividad sea aeróbica o de otro tipo y finalizamos con un periodo de unos 5 o 10 minutos de enfriamiento. Como conclusión, el ejercicio es una parte importante del tratamiento de la diabetes porque mejora la sensibilidad a la insulina y nos puede ayudar a perder peso. Antes de iniciar un programa de ejercicio es mejor contactar con su médico y evaluar los posibles riesgos. Hay que tener precaución si existe alguna complicación crónica de la diabetes, como ya vimos, por ejemplo, lo de la retinopatía, lo de la polineuropatía. Lo ideal es combinar ejercicio aeróbico y de resistencia al menos 3 días en semana y no dejando pasar más de 2 días sin realizarlo. Y las sesiones deben ser de 20 a 60 minutos y se pueden fraccionar en tandas de 10 minutos. Y si les parece, pues pasamos a las preguntas. Pues muy bien, Águeda. Bueno, la verdad es que en esta segunda sesión nos han animado mucho las preguntas. Así que, bueno, sí que nos ha llegado, de momento nos ha llegado una de Goizalde. ¿Cómo podemos saber si estamos en los parámetros adecuados de glucemia para hacer deporte si no disponemos de un glucómetro para comprobarlo? En mi caso es porque no soy insulino dependiente. Claro, si no se es insulino dependiente, es posible que ya no esté en tratamiento con esas pastillas que dijimos, sulfonilureas o glinida, y la verdad es que el riesgo de hipoglucemia, como ya anticipé en aquella diapositiva, ¿verdad? A la izquierda, es que es muy, muy, muy bajo realmente, ¿vale? Es Muy verdad bien. que los glucómetros no, digamos, la administración no los pone disponibles a los pacientes pues porque considera que es un gasto excesivo. O sea, otra cosa es que estemos más o menos de acuerdo, pero las cosas son así. ¿Vale? Bien, hay otra pregunta que nos dice Cristino. ¿El uso de insulina puede provocar aumento de peso? Vamos a ver, uno de los efectos, lo vieron en la charla previa, ¿verdad? Era este niño, ¿no? De 14 años, que bueno, que le tratan con insulina y ya ven que revive, ¿no? Como quien dice, claro. Lo que sucede es que la insulina es una hormona que lo que hace es que no es que ganes peso, pero es verdad que los pacientes, por sus efectos, digamos, anabólicos, sí que pueden experimentar que aumentan de peso cuando se les ha puesto. Pero es verdad que aquí, digamos que puede haber muchos factores. Es difícil que un paciente delgado empiece con insulina y acabe con un problema de peso. Normalmente lo que sucede es que la insulina en un paciente con diabetes tipo 2 que ya tenía algún problema con el peso, lo que no hace es que lo disminuya, sino que te quedas ahí o con tus kilos o aumentas un poquito. Tampoco se le puede atribuir todo a la insulina. Y también es verdad que habíamos visto que algunos pacientes, ¿verdad?, perdían muchos kilos cuando estaban en una situación en la que francamente ya su insulina propia no funcionaba. ¿Qué es lo que sucede? Que esos pacientes, como este niño que vimos en la diapositiva, lo estamos restituyendo de una situación realmente de enfermedad y lo estamos, como quien dice, situando en una condición de salud. Entonces sí que es verdad que la insulina no tiene un efecto neutro con el peso. Pudiéramos decir que entran en el grupo de que pudiera aumentártelo, pero que no es que sea una causa directa en un paciente que mantiene un normopeso, desde luego. Muy bien. Otra pregunta que nos están entrando ahora, se están animando, es, ¿existe una cantidad mínima de ejercicio físico para poder perder peso? Idealmente para perder peso, lo que les dije, hay que ir todos los días a hacer ejercicio, ¿eh? Idealmente. Ahora, como digo yo, si no haces nada y haces algo, pues yo que soy muy positiva, pues mejor es así. Entiendo que, bueno, pues que hay que buscar el tiempo, etcétera, pero que si la propuesta es realmente, además de controlar la diabetes, es perder peso, los estudios lo que dicen es hay que hacerlo prácticamente todos los días. Bien, hay una persona que más bien, más que una pregunta, quiere si puedes desmentir algo que es un bulo o bueno, o una de esas leyendas que tiene la insulina, que es la de producir ceguera. No, ¿Nos claro, puede- esto no produce ceguera. Lo que se da muchas veces, ya no, afortunadamente, ¿verdad?
es que antes, cuando descubríamos que un paciente tenía diabetes, cuando no había los métodos de detección actuales, etcétera, es que nos encontrábamos con un paciente ya muy evolucionado. De eso Frank sabe mucho porque esto sucedía hace muchos años y el paciente ya tenía una retinopatía avanzada y estaba ciego, pero es que estaba tan malito de su diabetes que la única medicamento que le podíamos poner, y ojo, esto sucedía antes, que casi que existía, era la insulina. Esto es una asociación nefasta, pero que no es la causa, obviamente. O sea, la insulina, como les dije, la producimos de forma natural. Cuando no la producimos o no actúa bien, hay que ponerla, ¿verdad? Y es un gran invento, pues que ha salvado muchas vidas. Recuerden que hay en muchos países donde no está disponible y muchas personas pueden morir cuando debutan con una diabetes. Muy bien. Nos preguntan, a ver, por aquí también, estoy leyendo literalmente porque no me da tiempo de transcribirlo. Yo camino mucho, pero no me atrevo a hacer ejercicio de pesas porque tengo problemas de espalda y de cadera. No sé si a lo mejor hacerlo mal es peor que no hacerlo. Bueno, es lo que yo he comentado. Vamos a ver, estos ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, perdón, de resistencia, los estudios avalan que mejoran la resistencia, pero yo participo, es decir, es mejor hacerlo con alguien que le asesore, sea un entrenador, un fisioterapeuta en función de sus lesiones, etcétera, porque muchas veces si ya hay problemas de salud, hacerlos por su cuenta, pues puede ser peor. Muy bien. Y ya las dos últimas preguntas, ya más que nada porque estamos sobre el tiempo. Aquí, no, perdón. Hola, si por horario se realiza ejercicio físico en el pico máximo de acción de insulina, ¿qué precauciones debemos tomar? Bueno, si hay que hacerlo, tenerlo en cuenta, lo que dijimos antes, durante y después, y considerar que quizás haya que modificar, estamos con insulina, la dosis de insulina previo al ejercicio, si este es programado, es decir, yo sé que voy a caminar, estoy en clase de baile, etcétera, en la hora en que sé que está el pico máximo de insulina. Pues si ya lo sé y me tenía que poner X dosis, poner menos. Nosotros los médicos aconsejamos una proporción. Hoy en día también se hacen con los dispositivos que tenemos de calculadores de bolos, etcétera. Pero muchas veces también lo da la experiencia del propio paciente. Y tener siempre a mano el glucómetro y suplementos por si es necesario tomar también alguno. Pero vamos, que en este caso, Ujú. si es programado, disminuir la dosis previa de insulina. Muy bien. ¿Bebidas energéticas sin azúcar son adecuadas? Vamos a ver, las bebidas energéticas sin azúcar, digamos para el tema de la hipoglucemia, ya no nos valen. Las bebidas energéticas, pues como la población general, lo que conviene es una buena hidratación. Eso con agua es suficiente de cara a realizar ejercicio. Esa es mi opinión. Muy bien, pues a ver, aquí nos preguntan una última. ¿La pastilla Forxiga 10 puede frenar la subida de masa muscular? No, no tiene nada que ver con la masa muscular. Ese es un grupo de los que se denominan glucosúricos. Esto es una familia de medicamentos más recientes que lo que se vio es que actúa a nivel del riñón haciendo que perdamos glucosa, pero no tiene nada que ver con la masa muscular. Ujú. Bien, ¿los aparatos que suelen poner en los parques son convenientes? Bueno, yo diría que sí, eso aparentemente parece que son ejercicios suaves, dedicados a población general, incluso gente mayor. Yo creo que sí se hacen con cautela, si no hay ninguna lesión. De todas formas, siempre ante la duda, porque estamos hablando en general, preguntar a su médico. Muy bien. Bueno, hay algunas personas que hacen alguna reflexión que en los centros de salud deberían de poner entrenadores personales para el tema del ejercicio físico, para poder prescribirlo. Bueno, en eso está claro que coincide también con el ánimo seguramente de los facultativos y de las asociaciones de pacientes. Nosotros aquí en Tenerife, no sé si la pregunta viene de alguien de aquí, de Canarias o de fuera, pues tenemos algún convenio con alguna entidad que está dedicada al ejercicio físico, con entrenadores especializados que, de todos los niveles,
y bueno, pues hacen descuentos muy importantes a los socios, incluso pueden monitorizarlos a través de telemáticamente, a través online, ¿no? No es necesario, sobre todo por esta época, hacerlo de manera presencial. Pues nada más, Águeda, no hay tiempo para más, nos hemos pasado un poquito de los minutos. La verdad es que nos ha parecido, y así por los chats internos que tenemos aquí en la DT, estamos todos muy contentos de tu ponencia, ha sido muy didáctica, muy cercana, un vocabulario muy cercano para todos, muy instructiva y la verdad es que agradecidísimos una vez más que hayas colaborado con ADT y estoy convencidísimo que has ayudado a despejar muchas dudas a muchos de los alumnos que nos han estado siguiendo hoy. Así que muchas gracias por tu colaboración y bueno, hasta la vista. Muchas gracias a ustedes y hasta la vista. Perfecto. Venga, y decirles al resto, a los alumnos que están por ahí todavía, que bueno, que esta es la primera sesión. Queríamos que fuera un médico endocrinólogo el que inaugurara este curso para el grupo de tipo 2, como así ocurrió el lunes pasado para el grupo de tipo 1. Y que a partir del próximo miércoles empezaremos 3 sesiones consecutivas, 3 semanas consecutivas, con una de las partes importantes también en la diabetes y en el tratamiento de la diabetes, que es la parte de la educación diabetológica, a cargo de una enfermera educadora en diabetes, que es muy especializada, lleva muchísimos años de experiencia dando formación a personas tanto con tipo 1 como tipo 2. Y desde aquí, pues, animarles a que no se lo pierdan y reemplazarles a ese miércoles, 5:30, hora canaria, una hora más en la península. Y nada más, de parte de todos los que hacemos este evento de la Asociación por la Diabetes de Tenerife, una muy buena tarde y hasta el próximo miércoles.